Bien. Iglesia, si tienes una Biblia, ábrelo en 1 Pedro capítulo 2. Vamos a seguir donde terminamos la semana pasada, en el verso 18. Si no escuchaste la semana pasada, el pastor Tony empezó esta sección que es acerca de animar a este grupo de cristianos esparcidos para vivir una vida irreprochable en medio de los incrédulos. En otras palabras, cómo ser cristiano en donde estés. El tema es de someterse a las instituciones humanas, específicamente gobiernos, cómo podemos reflejar a Cristo en la manera como nos sometemos a las autoridades, aún en medio de un contexto esparcido. Ahora vamos a seguir. Pedro va a continuar ese tema en 1 Pedro capítulo 2. 18 al 25. Voy a leer esos versículos, te invito a que sigas. Dice Pedro: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello, y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuisteis sanados, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Para estar seguro, creo que esto es uno de los pasajes más difíciles que vamos a encontrar en nuestro estudio de 1 Pedro. Y vamos a estar claros, hay muchos pasajes difíciles en 1 y 2 de Pedro, pero creo que este es uno de los más difíciles y creo que lo es por dos razones. Primero es por lo que nos está llamando, a lo que nos está llamando. Específicamente nos está llamando a soportar el maltrato, a sufrir el maltrato. Y la segunda razón por la cual este pasaje es difícil es el contexto en el cual está presentado, que es la esclavitud. Primero, ¿a qué nos está llamando este texto? La idea principal de este texto es que nuestra nueva identidad en Cristo nos llama a confiar y a reverenciar a Dios al soportar el maltrato. Nos llama a mirar al Señor y a confiar en Él, a temerlo, aunque estemos sufriendo. Sí, vamos a sufrir en esta vida. Y en un sentido muy real, probablemente estás siendo maltratado ahora mismo en tu vida. O al menos puedes sentirte como que si estás siendo maltratado. Desafortunadamente, también probablemente tú has maltratado a alguien más. Eso es parte de nuestro mundo caído, es parte del pecado. Es que vamos a ser maltratados y vamos a maltratar a otras personas. Es una de las experiencias más comunes que tenemos en nuestra vida. E incluso tan común que quiero que consideres en tu vida si estás experimentando algún tipo de maltrato. Puede ser algo grande, puede ser algo pequeño, puede ser una relación, puede ser en tu propio hogar, puede ser tu esposo, tu esposa, puede ser en el trabajo o el gobierno o de tus vecinos. No me importa cuál es el contexto. Probablemente no tienes que pensar por mucho tiempo para recordar que en algún momento has sido maltratado. Ahora, en este texto, Pedro está escribiendo para darnos instrucciones, no para salirnos del maltrato, sino para pasar en el maltrato, para caminar por el maltrato. En otras palabras, esto no es necesariamente acerca de la reconciliación
sino más bien acerca del soportar maltrato aún en nuestras relaciones. Se está llamando para perseverar en el maltrato. No les está diciendo cómo sanar las relaciones, está diciéndoles cómo podemos caminar por ese maltrato como siervos de Cristo. Es cómo perseverar, cómo caminar, cómo soportar. Y hay algunas cosas que son menos deseables. No hay muchas cosas que sean más deseables que desear ser maltratado. O sea, nadie quiere ser maltratado, obviamente. Si alguien nos maltrata, nosotros respondemos en una manera particular porque creemos que no merecemos ser maltratados. La justicia es buena, la injusticia es mala. Entonces, si somos maltratados, queremos hacer lo que queramos hacer para salirnos de ese maltrato, y no es específicamente eso a lo que Pedro nos está llamando aquí. Es algo fuera de ese contexto, ¿no? Y es en nuestra carne donde no queremos defender, queremos atacar cuando somos maltratados. A ninguno de nosotros nos gusta soportar el maltrato. Esto es una de las razones por la cual este pasaje es difícil. Otra razón es por el contexto. Pedro está hablando específicamente de esclavos. Usualmente las versiones dicen siervos o criados. Y esto creo que es una manera como de suavizarlo, pero tenemos que estar claro aquí que el texto está hablando de esclavos. Este texto puede fácilmente verse como una defensa de la esclavitud en general. Y de hecho, muchos en el contexto de este país, Estados Unidos, han usado este texto y otro tipo de texto como este para defender y argumentar que Dios ha defendido la esclavitud, y que porque este texto parece que no hay ni siquiera ninguna restricción sobre los opresores. No dice nada acerca de la maldad de la esclavitud. Simplemente está diciendo debes someterte a tus maestros. Parece que está restringiendo a aquel que está siendo oprimido, no a los opresores mismos. Por esa razón, en este país, en Estados Unidos, durante la guerra civil, muchos usaron este texto para defender su sistema de esclavitud. Y de hecho, muchos cristianos estaban diciendo esto. Y el daño que se le hizo al testimonio de la iglesia por el abuso de textos como estos ha sido incalculable. Por cientos de años, cristianos blancos simultáneamente predicaron el evangelio del amor de Dios para las criaturas en la imagen de Dios, cuando al mismo tiempo estaban viendo a los esclavos blancos y diciéndole que eran menos que humanos. Si los últimos meses han demostrado algo en este país, es que el dolor, el daño que ha causado el usar este tipo de textos de una manera corrupta no ha desaparecido. Y aunque nos maravillamos como estos cristianos pudieran clamar a Cristo y al mismo tiempo ignorar las escrituras en su afirmación del valor de todas las personas creados sin importar su raza, sin importar su color, han encontrado fácilmente ignorar pasajes como este, pasajes que nos llaman a llorar con aquellos que lloran. Como fácilmente ignoramos pasajes que dicen que el amor no insiste en sus propios propósitos. El amor cree todo, espera todo. Yo mismo puedo simplemente tirar a la basura este tipo de pasajes que me llaman al amor, cuando simplemente acuso a otros, ¿no? Sí, es posible que nosotros no tengamos prejuicios
claramente, no somos racistas en el mismo sentido como muchos antes lo fueron, pero de muchas maneras sí tenemos prejuicios, no tenemos amor, no tenemos paciencia. Tenemos una habilidad increíble para torcer las escrituras y nuestro entendimiento de nuestro propio pecado para justificarnos a nosotros mismos. Nosotros podemos menospreciar nuestro pecado mismo para justificar nuestras actitudes. Y quiero hacerle un llamado a mis hermanos. Vamos a tomar este pasaje para examinar nuestros propios corazones y ver si el Señor quiere exponer cualquier ceguera de orgullo y de juicio. Y sí, quizá incluso el pecado de el racismo en nuestros propios corazones. No tenemos nada que perder, hermanos. Déjame decirlo otra vez. No tenemos nada que perder para decir con el Señor, Señor, busca mi corazón. Decirle al Señor, busca mi corazón. Lo único que tenemos que perder al hacer esa oración en relación a este tema del racismo en nuestros corazones, lo único que tenemos que perder es el pecado mismo. Pero si no hacemos eso, nosotros, como aquellos que han venido antes que nosotros, tenemos tanto que perder. El daño que le podemos hacer al testimonio de Cristo es similarmente incalculable. Ahora, a la pregunta, ¿este pasaje refuerza la esclavitud? En una palabra, creo que la respuesta es no, pero también tenemos que reconocer que este pasaje no destruye la institución de la esclavitud. En esencia, lo que hace es asumir la institución de la esclavitud. Hay otros pasajes que hablan en la escritura a cristianos que tienen esclavos y le dicen que lo deben tratar con bien y con amor. Y creo que pasajes como esos ponen como la fundación para destruir la esclavitud. Pero este texto en particular debemos recordar a quién Pedro le está escribiendo. Pedro les está escribiendo a cristianos esparcidos en todo el mundo romano que quieren seguir a Cristo y están esparcidos. Y les está tratando de decir que tienen una nueva identidad en Cristo. Les dice en verso 9 del capítulo 2 que son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la su luz admirable. Y es por esta nueva identidad, como Tony nos mostró la semana pasada, que deberíamos vivir irreprochablemente entre los incrédulos entre los cuales vivimos. Entonces, que nuestras vidas testifiquen al Evangelio de Cristo. En este texto, Pedro sabe que algunos de sus lectores son esclavos. Él sabe eso. Están esparcidos y son esclavos muchos de ellos, y él les quiere animar que aún en su estado como esclavos ellos tienen una decisión para vivir como cristianos, como este nuevo pueblo que Dios ha creado. En otras palabras, Pedro no está animando a los esclavos a escoger entre someterse a la esclavitud o rebelarse y levantarse en contra de la esclavitud, sino más bien entre vivir sus vidas como cristianos y vivir sus vidas como pecadores en su carne. Como seguidores de Cristo, donde sea que estén, pueden vivir como cristianos. Creo que esto es lo que está sucediendo aquí. Pedro no está simplemente reforzando la esclavitud, él está asumiendo la esclavitud y él está diciendo, en tu contexto, esclavos, sigue a Cristo. En particular, el ánimo primario que les va a dar es soporta el maltrato. Soporta el maltrato. Entonces, soporta el maltrato como cristiano. Y porque esa es el ánimo primario que Pedro les está dando,
creo que eso tiene aplicaciones a nuestra vida, aunque no seamos esclavos. Quizás sea otro tipo de sufrimiento, como el coronavirus que estamos pasando ahora, o maltrato por otras personas, ese tipo de maltrato que nos hace molestos por dentro. También nosotros experimentamos ese tipo de maltrato, y similarmente creo que sus instrucciones nos hablan a nosotros también en ese contexto. Entonces quiero hablar de dos preguntas primariamente. Primero, ¿por qué debemos soportar el maltrato como cristianos? Y la segunda es ¿cómo? ¿Cómo podemos soportar el maltrato? La primera pregunta, ¿por qué? Vamos a ver, primeramente, hay dos razones por las cuales debemos soportar el maltrato, del verso 18 al 21. La primera es para agradar al Señor. Una razón por la cual debes soportar el maltrato como cristiano es para agradar al Señor. Y creo que podemos ver eso fácilmente en el verso 18 al 20. La primera razón está en esa primera frase que dice, y creo que subrayes esta frase aquí que dice, con todo respeto. Esa frase en el verso 18 es un poco difícil esa traducción, porque parece que ese respeto es dirigido al amo, pero esa no es el lenguaje aquí. Es en realidad con todo temor. Lo que él está diciendo a estos esclavos es a someterse a sus amos con todo temor. Y ese lenguaje de temor es muy interesante en el libro de 1 Pedro, porque en muchos lugares Pedro anima a los cristianos a vivir con temor, y ese temor siempre es dirigido hacia el Señor. Lo puedes ver en 1 Pedro 1:17. Conducís en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. A las esposas les dicen en 1 Pedro 3:2, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Respetuosa es con temor del Señor. En otras ocasiones les dice al pueblo a no vivir con temor, y en particular a no vivir con temor de otras personas. Dice 1 Pedro 3:6, no estéis amedrentados por ningún temor, y 3:14, aun si sufrís por causa de la justicia, no os amedrentéis por temor a ellos. Entonces, por esa razón, creo que cuando está diciendo con todo temor, está hablando de temor del Señor. Tu primera referencia en todo esto es ver al Señor. Debes vivir tu vida viéndose al Señor sin importar las circunstancias. No estás fuera de la vista del Señor. El Señor te está viendo. No estás ocultado de su soberanía. Con ese entendimiento, eso nos cambia el entendimiento de qué tipo de esclavo ellos deben ser y qué tipo de cristiano nosotros debemos ser. Nos vamos a someter al Señor, y obviamente Él anticipa la objeción. ¿Qué pasa si el amo es injusto? Es malo. ¿Estoy absuelto de este mandamiento? En circunstancias extremas, cuando estoy siendo maltratado severamente, entonces no debo vivir de esa manera. Entonces Pedro le dice, aún en medio de las circunstancias más extremas, teme al Señor en tu exilio. Y ese ánimo ahí pone el contexto para el resto del texto, porque el resto del pasaje está hablando de este tema del maltrato, está hablando de este tema de ser tratado de manera injusta, de manera mala. ¿Y qué tipo de cristianos vamos a ser en esas circunstancias? ¿Qué tipo de cristianos vamos a ser cuando lo peor viene a nosotros y no lo merecemos? Él está tratando de darnos una referencia distinta. Algunas veces has visto, por ejemplo, un video que estás pensando acerca de los planetas, y cuando vemos en nuestro sistema solar, ¿qué está en el centro? El Sol, ¿verdad? Vemos el Sol en el centro. Y si vemos el Sol que no se mueve, los planetas están alrededor. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo se llama esto? Orbitando, esa es la palabra. No me acordaba. Ok, orbitando. Ajá. Pero
si cambias la perspectiva, ¿verdad? Y si tú te alejas, ves que el sol no es el centro del universo. Hay muchas otras cosas. Y cuando te alejas, ves que el sol mismo está dando vuelta o orbitando, como dicen algunas, otras cosas, ¿no? Entonces, cuando cambias el punto de referencia, ahora todo se ve diferente. Lo que él está tratando de hacer aquí, está tratando de cambiar el punto de referencia. Cuando experimentamos sufrimiento, tú sabes que tu referencia, ¿cuál es? Tú mismo. Nosotros nos volvemos el punto de referencia. Esto no es justo para mí. No me gusta esto me duele. No lo puedo soportar. Ellos me están tratando mal a mí. Y Pedro lo que está tratando de hacer es decirle, debes reorientar tu punto de referencia y reconocer que tú no eres el centro. El Señor es el centro. Quiere que entendamos que nosotros no somos el punto de referencia. Verso 19-20 sigue. Porque esto haya gracias y por causa no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracias y por causa de la conciencia ante Dios algunos sobrelleva penalidades. Si tú pones tu mente en el Señor, tú soportas el mal. Él no está diciendo que va a ser fácil, Él no está diciendo que todo va a ser feliz, está diciendo que todo va a ser muy difícil. ¿Pero por qué? Porque tu mente está puesta en el Señor, puedes soportarlo. Y dices, él está tratando de explicar aquí, ¿no? Que cuando tú sufres de manera injusta, hay una manera como el Señor ha hecho el universo, que ha creado el universo, que hay acciones y hay reacciones, ¿no? Hay acciones y hay consecuencias. Y entonces lo que alguien siembra, eso es lo que cosecha. Eso lo vemos alrededor de la Escritura. Ahora, como cristianos también soportamos la maldad, ¿no? Pero el punto es que cuando haces el bien y sufres, o sea, podemos ver a alguien que hace algo malo y sufre por eso, y bueno, ok, te lo mereces, ¿no? No nos volvemos malvados acerca de eso, pero hay un tipo de reacción, de acción y reacción, que tiene que suceder. Pero hay algo que cuando nosotros hacemos el bien y entonces nos tratan mal, decimos, eso no puede ser, eso no está bien, ¿no? Es diferente que hacer algo malo y que nos pase algo malo como consecuencia. Hace unos años le pagué a alguien para matar a todas las hierbas malas en mi jardín. Y cuando yo puse las semillas buenas, salieron muchas semillas, muchas hierbas malas, ¿no? Y yo estaba preguntándome, ¿por qué? ¿Por qué sucedió eso? Si yo puse la semilla buena y salió hierba mala. ¿Por qué si estamos haciendo el bien, estamos recibiendo injusticia? Este pasaje no está diciendo que Dios le gusta que estemos sufriendo. Lo que le place a Dios es el hecho de que estamos soportando el mal con fe en Él, a pesar de que estamos sufriendo, a pesar de que estamos siendo maltratados. Ponemos nuestros corazones, recordamos al Señor en el medio de nuestro dolor. El santo que sufre no sufre fuera de la vista de Dios, pero más bien directamente en su vista. Y cuando lo hacemos así, eso agrada al Señor. Una razón por la cual soportamos el sufrimiento es para agradar al Señor. La segunda razón es para seguir a Cristo. Para seguir a Cristo, dice el verso 21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Estamos supuestos a seguir a Cristo como cristianos. Hay aspectos, obviamente, en la vida de Cristo que no podemos replicar, no podemos morir por los pecados del mundo. Yo no puedo en mi carne vivir una vida perfecta como Cristo. Pero aquellos que
recibieron a Cristo pueden seguirlo en el lenguaje de este pasaje. Podemos caminar como Él caminó. Y su manera de caminar fue una manera de sufrimiento. Fue una vida de sufrimiento. Su vida fue una vida de sufrimiento. Y Pedro está tratando aquí de darnos un punto de referencia diferente. No solamente debemos ver a Dios y reverenciarlo, sino que también debemos ver a Cristo y seguirlo. Y no somos los que estamos llamados para... no somos los únicos que hemos sido llamados a sufrir. Cristo también sufrió por nosotros. Y este pasaje es simplemente una meditación en cómo Cristo mismo soportó el maltrato por nosotros. Se nos da a nosotros como un ánimo. Nunca estamos más cerca de la vida de Cristo que cuando sufrimos por hacer el bien. Esto fue su vida, es hacer el bien y experimentar sufrimiento. Cuando yo estaba creciendo en los 90, hubo un movimiento en Estados Unidos llamado ¿qué haría Jesús? O What would Jesus do? Y ese movimiento significaba, bueno, ¿cómo debemos vivir la vida? Pues de la manera como Cristo vivió. Ahora, cuando ellos decían eso en los 90, no creo que tenían en mente este pasaje en realidad. Porque cuando Pedro dice esto, lo que tiene en mente es sufre como Cristo. Sufre en la manera que Cristo sufrió. Entonces, amigos, si tú estás sufriendo injustamente ahora mismo, si tú estás siendo maltratado, especialmente si estás sufriendo por hacer el bien, quiero animarte. Cristo lo sabe. Cristo sabe exactamente por lo cual estás pasando tú. Él lo ve y Él lo sabe. Entonces, somos llamados no solamente a agradar al Señor, sino a seguir a Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo es posible que podamos soportar el maltrato como seguidores de Cristo? Y a eso quiero ver la segunda parte de este pasaje, del 22 al 25, donde Pedro hace esta meditación en los sufrimientos de Cristo. Y de este texto quiero darte 9 ánimos y exhortaciones del ministerio y la vida de Cristo para saber cómo podemos soportar el maltrato, ¿ok? Entonces vamos a pasar por ellas una por una. Verso 22 dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Primera exhortación para ti, vive justamente. Pedro nos está mostrando que Cristo nunca hizo nada para merecer su maltrato. No hay manera en la cual tú pudieras argumentar que Cristo merecía lo que Él recibió. Él no tenía pecado en su vida, no tenía engaño alguno en su boca. Ninguna de esas cosas, nada en su vida, nada en su boca pudiera ser como una justificación para su maltrato. Entonces la primera cosa que Él nos da es... No quieres pensar, bueno, simplemente voy a ser maltratado, entonces debo vivir como quiera. No. Vivir como un cristiano significa seguir la vida de Cristo, significa vivir justamente. No hay virtud en pecar y ser pagado y castigado por nuestro pecado. No, es acerca de sufrir por hacer el bien. Vive justamente. Si vamos a seguir a Cristo, debemos odiar el pecado en todas sus formas. No solamente como viene hacia nosotros, como somos atacados por el pecado, sino también cuando nace de nuestro corazón. Segundo, habla de la respuesta de Cristo. La segunda exhortación es: no respondas en pecado. Dice el verso 23, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando. Podemos imaginarnos estas imágenes de Cristo siendo crucificado, siendo maltratado, siendo lastimado por nada, no hay razón justa. Cuando fue ultrajado, cuando se burlaban de él, él no respondió ultrajando. Y
uno de los impulsos que más podemos entender de nuestra respuesta cuando somos maltratados es responder de la misma manera, ¿no? Cuando Cristo fue maltratado, Él no ultrajaba cuando le ultrajaban a Él. Puedo imaginarme que cuando tú pecas, si alguien te pregunta, si el Señor te convence de tu pecado y tú preguntas, ¿por qué hice eso? Lo primero que decimos al explicar nuestro pecado es, vemos a nuestras circunstancias, vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y cualquier persona que ha sido un niño o que ha estado alrededor de los niños y tú le preguntas, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué van a decir? Él me hizo hacerlo. Ellos vinieron a mí, entonces, bueno, estoy respondiendo de la manera como debería responder por lo que ellos hicieron. Siempre nos gusta ver a nuestro alrededor para culpar las circunstancias y decir, sí, yo pequé, pero yo pequé en respuesta a algo más que sucedió. Y Pedro nos está dando a Cristo aquí y dice que cuando le ultrajaban, no respondió ultrajando. Si alguien puede decir, ellos lo empezaron, Cristo es el que puede decir eso. Y aún así, permaneció en silencio. No respondas en pecado. No debemos responder en pecado si queremos seguir a Cristo. No podemos ver a la injusticia que nos viene y responder de manera injusta también. Eso es cambiar nuestro punto de referencia y vernos a nosotros mismos otra vez y decir, bueno, esto es justificado porque X, alguien más me hizo algo. Yo simplemente estaba respondiendo. No, cuando vivimos bajo la soberanía de Cristo y tratamos de agradar al Señor y seguir a Cristo, no vemos a las circunstancias para justificar nuestras respuestas pecaminosas. Tercera exhortación, no busques venganza. Me encanta aquí la edición en el verso 23. Dice, cuando le ultrajaba, no respondió ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba. Me gusta aquí esta adición porque, ¿sabes? Es como una pequeña frase como que, ¿sabes? Cristo podía haber hecho algo. Cristo no estaba débil y no podía hacer nada. No, Cristo podía hacer algo. Y cuando venían los maltratos, Él podía haber clamado al Señor y una legión de ángeles pudo haber venido. Yo tengo una legión de ángeles, ¿sabes? Dice Cristo. Pero cuando Él sufrió, no amenazó, no buscó su propia venganza. Muchas veces respondemos pecaminosamente porque queremos castigar a aquellos que nos maltratan. Esposos, esposas, cuando tu esposo, tu esposa te hiere, peca contra ti. Una de las cosas más naturales que hacemos es castigarlos. Yo voy a hacer lo que tú me hiciste a mí y te lo voy a repagar. Pero cuando vemos a Cristo, sabemos que Él pudo haber hecho un número de cosas para ejecutar justicia inmediatamente. Y aún así, cuando padecía, no amenazaba. No busques tu venganza. Número 4. Confía en Dios para su juicio. Verso 23. Cuando le ultrajaba, no respondió ultrajando. Cuando padeció, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Creo que esto es el punto central. ¿Por qué cuando le ultrajaba no respondía ultrajando? ¿Por qué cuando padecía no amenazaba? Es porque Cristo tenía esta arma secreta, ¿no? Tenía esta arma que nadie más sabía.
no es como que simplemente está diciendo, bueno, no hay problema. No, hay un problema cuando los romanos maltrataron y los judíos maltrataron al Hijo de Dios. El punto, ese no es el punto de ese pasaje. Es un gran problema cuando sufrimos injustamente. Y causa daño, causa dolor, pero no tenemos que responder en pecado. No tenemos que buscar nuestra propia venganza. ¿Por qué? Porque la justicia viene. La justicia viene. Cristo no respondió en justicia con aquellos que lo maltrataron, porque Él confió en el Dios que era su Padre y que juzga con justicia. Así como Pedro nos anima en el principio del pasaje, aquí también la razón por la cual Cristo no respondió es porque su principal punto de referencia no era Él mismo, sino su Padre. Su Padre es un buen juez que va a juzgar con justicia. Cuando buscamos nuestra propia venganza, cuando buscamos nuestro propio juicio, en alguna manera estamos diciendo que no confiamos en el juicio de Dios. Es implícito en nuestra respuesta contra el maltrato, que no creemos que Dios es bueno, no creemos que Dios es justo y que Dios va a juzgar con justicia. Y Cristo nos está diciendo, no tenemos que responder con pecado. ¿Por qué? Porque confiamos tanto en el carácter bueno de Dios que Él va a juzgar con justicia. Amigo, ¿cuál es tu maltrato ahora mismo? ¿Qué es lo que estás experimentando en las manos de otras personas? Déjame preguntarte, ¿tú crees que Dios puede tomar control? Tú no tienes que soportar el dolor, tú no tienes que responder, tú no tienes que ejecutar el juicio, porque hay un juez que va a juzgar con justicia. Esto es en el punto central, en el núcleo, es algo de fe, se trata de fe. ¿Tú crees en Dios? ¿Confías en Él? Confía en Dios y en su juicio. Podemos hacer esto porque conocemos a este Dios, sabemos quién Él es, conocemos su carácter, sabemos que Él es fiel, sabemos que Él es justo y Él va a juzgar con justicia. Número 5. Recuerda tu propio maltrato hacia Cristo. Recuerda tu propio maltrato hacia Cristo. Nosotros somos aquellos que maltratamos a Cristo. Verso 24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Esta frase y otras en este pasaje son citas directas de Isaías 53, donde vemos el siervo sufriente que está redimiendo el pecado, que está pagando por el pecado de su pueblo. Y son tus pecados los que pusieron a Cristo en la cruz. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Debemos recordar al Cristo, recordar el hecho de que cuando Cristo no respondió, Él no estaba respondiendo contra nosotros. No solamente estamos siguiendo su ejemplo de no responder de manera pecaminosa, somos nosotros mismos, somos recipientes de esa gracia. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Entonces podemos recordar nuestro propio maltrato del Señor Jesucristo. Número 6. Recuerda el perdón de Cristo. No solamente recordamos que lo maltratamos a Él, debemos recordar que cuando nosotros lo maltratamos, Él nos perdonó. Verso 24 dice, porque por sus heridas fuiste sanados. Tu propio pecado contra tu Creador ha sido cubierto, ha sido pagado y Él ha provisto sanación para tus heridas. A pesar de que tú lo heriste a Él, podemos recordar el perdón de Cristo. ¿Por qué podemos dar gracia a los demás que no lo merecen? ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos recipientes de tanta gracia. Recordamos el perdón de Cristo. También, número 7, recordamos que por causa de Cristo estamos muertos al pecado. Me encanta lo que hace Cri en este verso 24. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia.
juntas esas frases, que muramos al pecado y vivamos a la justicia, son un recordatorio que no solamente estamos imitando a Cristo, la manera como Él fue maltratado, sino que también nos estamos beneficiando de la manera como Él respondió al maltrato. Sí, tenemos perdón de nuestro pecado, pero también estamos muertos al pecado. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió el maltrato. Ya no debemos ser controlados por el pecado. Por eso dice Efesios que no tenemos que someternos al pecado. Esto es el lenguaje de Romanos 6. No somos hijos del pecado, no somos ya hijos de desobediencia. Estábamos atados al pecado, pero ahora ya no. Número 8. Recuerda el poder habilitante de Cristo. Vivimos para justicia. No solamente hemos muerto al pecado, no solamente ya no debemos someternos y no tenemos que someternos al pecado. Todo eso ha muerto, pero también ahora tenemos vida para algo más. ¿Para qué? Tenemos vida para Cristo. Tenemos vida a la justicia. En tu maltrato, en tu sufrimiento, en este escenario que tú puedes imaginarte en tu mente. Déjame animarte, cristiano. El pecado no te controla. Tú no tienes que responder en pecado. Por lo que Cristo hizo, ya no te controla. Él pone a Cristo como un ejemplo aquí, pero Cristo no solamente un ejemplo, Él es el poder para que podamos decir no a este pecado y después decir sí a la justicia en el maltrato, lo que sea que sea. Tú puedes ver a Cristo y en su poder vivir una vida justa. Tienes la habilidad en Cristo de vivir en justicia. Eso es lo que Él ha hecho, lo que Él ha logrado al sufrir por ti. Niños, no tienes que responder cuando eres maltratado en pecado. Cristo puede ayudarte a responder en justicia. Él puede hacer que tú respondas de una manera que honra al Señor. Esposos, esposas, cuando tu esposo te maltrata, tú no tienes que pecar. Más bien, tú tienes vida. Tienes vida en Cristo por lo que Él mismo ha hecho, por lo que Él soportó, para que podamos vivir en justicia. Empleados. Quizá esto sea lo más común. Todos nosotros tenemos jefes. Yo no voy a hablar de mis jefes aquí, pero todos nosotros tenemos jefes. Y todos nosotros experimentamos la frustración de caminar día tras día con nuestros jefes y nuestros compañeros de trabajo. Y somos maltratados en el trabajo. No debemos responder en pecado. Cristo ha muerto. Y con Él tú has muerto al pecado. Y tu identidad está atada a Cristo. Ya no tienes que vivir en pecado. Más bien, en esas circunstancias difíciles, Él te ha dado el poder para vivir en justicia. Entonces, recuerda que estás muerto al pecado. Recuerda el poder habilitante de Cristo. Y por último, quiero terminar aquí. Recuerda tu verdadero maestro. Verso 25. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis puesto al pastor y guardián de vuestras almas. Les está recordando que ellos han sido rescatados. Ellos, como ovejas que se habían apartado, tienen un buen pastor. Más adelante en este libro se nos dice que Cristo es el pastor supremo. El pastor vino y te buscó y te rescató. Y Él no solamente es el pastor, sino que es el guardián. Les está recordando que tú tienes un maestro, un amo que es bueno. Los amos que están sobre ti, ellos no son tu autoridad suprema. Tu autoridad suprema es Cristo, quien te rescató cuando estabas descarriado. Y ahora te puedes someter con esperanza y con gozo a nuestro amo supremo, a nuestro verdadero amo, porque Él es el tipo de rey que puede llevar nuestros pecados, que va a morir por los pecados de aquellos que lo maltrataron, que ha garantizado su futuro porque Él ha resucitado de entre los muertos. Este es nuestro verdadero pastor, nuestro verdadero amo, nuestro verdadero maestro. Recuerda, ya no eres esclavo del pecado, eres un esclavo de tu amo verdadero, y ese es Jesucristo.
es el que te empodera y te capacita para vivir en justicia. A pesar de que te están maltratando, yo no tengo que vivir en pecado, ya no tengo que responder en pecado. Más bien puedes someterte al Señor Jesucristo y puedes soportar el maltrato, y lo puedes hacer como seguidores de Cristo, confiando en Él, con esperanza en Él, sabiendo que Él es tu verdadero amo. Hermanos y hermanas, tenemos un buen rey. Tenemos un buen rey, y Él sabe que vamos a experimentar maltrato, no solamente en esta vida, con desastres y ese tipo de cosas. Sabemos, Él sabe que estamos viviendo con otros pecadores y vamos a ser heridos, maltratados, odiados, ultrajados. Y aún así, Él nos da a Cristo mismo y dice: míralo a Él, mira lo que Él ha hecho, mira lo que Él ha hecho por ti, mira lo que ha hecho para mostrarte y para garantizar que hay una esperanza para ti. Confía en el justo juez. Su juicio es seguro. Y al nosotros ser maltratados, podemos confiar en Él y seguirlo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Cristo, quien, aunque no cometió pecado, no respondió en pecado, sino más bien respondió en fe. Gracias que por su fe y por su fidelidad, tú nos has dado el poder para morir al pecado y vivir en justicia. Ayúdanos a ser un pueblo que soportamos el maltrato como un testimonio de la gracia que hemos recibido en Cristo. Que podamos ser rápidos para perdonar, rápidos para absorber el maltrato. Y que al vivir en tu mundo, que podamos ser un testimonio para aquellos que nos ven. Que podamos ser el reino de sacerdotes que nos has llamado a ser. Que podamos ser la nación santa que nos has llamado a ser. Que podamos ser el pueblo que están testificando para tu evangelio. Haznos eso, Señor, como tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.